Bueno, José. Bueno, José, ¿qué? No ¿Qué? presentar nada. ¿Por qué no? Pero déjame libertad creativa para empezar como quiera. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. Have fun, turn around now, turn around now. I just wanna... Universo Nueva York. Un podcast de Aranza y José. Bienvenidos a un nuevo episodio de Universo Nueva York. José, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué es esto? Hoy vamos a contestar algunas de las dudas o preguntas o comentarios que nos habéis hecho durante estas semanas en YouTube, en Instagram, por privado, y matizar alguna de ellas que nos hicisteis en la primera parte que hicimos. Para los que estáis escuchando este podcast desde ahora, que sepáis que hay una parte 1 con muchas más preguntas. Todas estas contestaciones que nosotros damos o lo que contamos es basado un poco en nuestra experiencia durante estos 3 años que llevamos viviendo en Nueva York. Ya nos habéis dicho que Nueva York no es solamente Manhattan. la ciudad, sino que hay más sitios en Nueva York. Y que la ciudad tampoco es Manhattan solo. Exacto. Entonces, vamos a darle. El primer punto va a ser una respuesta a uno de vuestros comentarios o a varios comentarios de la parte 1 del preguntas y respuestas. ¿Cuánto dinero hace falta como mínimo para vivir al mes? Obviamente es lo que hayamos comentado ya en la primera tanda de preguntas y respuestas, aunque quizá no lo matizamos demasiado. Puedes vivir de 1000 maneras distintas. Hay muchísimas posibilidades, muchísimas opciones y obviamente puedes vivir con mucho menos dinero. Depende también en qué zona vivas, depende del modo de vida, el estilo de vida que lleves. Y a diferencia quizá de otros países, en nuestro caso con el que podemos comparar, en España, aquí la cuestión es que tienes tantas opciones y tantas cosas para hacer. Es una ciudad con tantísimos estímulos que depende cómo quieras plantearte tu día a día. Puedes gastar desde, no sé, por decir 3.000, 4.000 dólares, lo que sea, porque Edu, por ejemplo, dijo que con 3.000 dólares vivía al mes, según su modo de vida. Pero no hay techo, es una ciudad donde no hay techo. Nosotros dijimos sobre unos 15.000 al mes, pero no es nada descabellado. Hay gente que necesita mucho más por el estilo de vida que lleva aquí. Sí, pero aparte del estilo de vida, no hablamos del estilo de vida, hablamos de cuánto se necesita mínimo para vivir en Nueva York. Partimos de la base de que puedes vivir en la ciudad, puedes vivir fuera de la ciudad, puedes estar compartiendo un apartamento. Puedes estar en tu propio apartamento, en un estudio, en una habitación, en 2 habitaciones. Aparte de los estímulos que pueda tener la ciudad, puedes tener 1000 estímulos en la ciudad, pero ¿qué necesitas para vivir al mes? Necesitas alojamiento, necesitas comida, seguro, necesitas un seguro de salud y necesitas seguramente gastos básicos como pagar la luz, pagar el agua, teléfono, desplazarte, ese tipo de cosas, ¿no? En nuestro caso, nosotros contábamos nuestra experiencia durante estos 3 años que llevamos aquí. Nuestro caso puede ser diferente al de los demás. Un estudiante no necesita gastar 15.000 dólares al mes, ni siquiera necesita gastar 5.000 dólares al mes, porque no es necesario. Posiblemente esté compartiendo piso y tenga una habitación y no necesite tanto gasto. Posiblemente la persona que esté trabajando de abogado o tenga un sueldo de X al mes, pues posiblemente no quiera compartir un apartamento y quiera su apartamento privado y sea otra situación completamente diferente. En nuestro caso, nosotros tenemos una empresa, no contaba gastos de empresa, no contábamos gastos de empresa, porque no los incluimos ahí, pero sí que es verdad que nosotros vivimos en Manhattan, vivimos en un apartamento no grande, pero que no está mal. Con habitación, con un despacho aparte. Con un despacho aparte, tenemos vistas, todo se paga al final. Aparte, por nuestro trabajo también tenemos coche. Hay que pagar seguros de coche, garaje. Hay que pagar el garaje, el parking, que para nada es barato. Y por nuestro tipo de empresa, nosotros mismos tenemos que pagarnos también nuestro seguro de salud. Un seguro de salud, en nuestro caso, está sobre los 800, 850, que puede ser algo normal. Al mes. Normal, al mes, que no es nada descabellado. Claro que se puede vivir con mucho menos, pero nuestra situación no es esa. Nosotros vivimos con este dinero mínimo al mes. Si tuviera que cerrar la pregunta, diría que Nueva York es una ciudad que te da un abanico muy amplio para poder gastar más o menos. Podrías basar tus gastos mensuales, se te podrían disparar por arriba o por abajo, pero fácilmente cambiando un par de cositas en tu modo de vida.
No hace falta salir de Manhattan, de donde ¿Sí? estamos nosotros, bajarte a Chelsea o al East Village o cosas así y la cosa se te dispara por encima. O en nuestro mismo edificio, en vez de tener una habitación con un dormitorio, tener un estudio. Ese salón, cocina y baño en la misma habitación. Te puede bajar fácil $1.000, 1.200. Bueno, sí. A ver, sería un punto muy amplio con el que, no sé, del que poder hablar. Está claro que nosotros llevamos 3 años aquí y es nuestra experiencia durante estos 3 años y lo que estamos viviendo. Creemos que puede estar contestada esta pregunta. Bueno, otra que tenemos por aquí es que por qué no hemos grabado fuera de Manhattan, que Manhattan no es Nueva York. Y es verdad, Manhattan no es Nueva York y este es nuestro podcast número 11. José, corrígeme si me equivoco. 11. Y no nos ha dado tiempo a hacer mucho más. Es verdad que nuestra vida básicamente suele ser en Manhattan. Vivimos aquí, es donde más nos movemos, lo que más conocemos. No nos vamos a engañar. Tampoco tampoco está planteado para salir fuera de Manhattan porque verdaderamente es un podcast. Grabamos en casa y no vamos a salir fuera a grabar nada, o por lo menos no teníamos pensado salir a grabar nada. Sí que es verdad que en nuestro día a día lo vivimos aquí, entonces, pues bueno, cuando hemos intentado hacer otras versiones del podcast, pues lo más sencillo, ya no lo más sencillo, es que ni siquiera no ha sido así pensado, es hacerlo aquí. Cuando hablamos, es verdad, cuando hablamos de Nueva York o de nuestra experiencia, es verdad que lo centramos bastante más en Manhattan, pero porque sencillamente nuestro día a día es aquí. Es como el que vive, no sé, como nosotros en Alicante y acabas hablando mucho de tu experiencia allí y quizá no conozco tanto la experiencia en Asturias. Y obviamente, pues sí, la idea es ir saliendo un poco más. El podcast también nos puede ayudar, ya no solo lo que hablábamos a quitarnos la vergüenza de estar delante de la cámara o tal, también es algo que nos va a empujar un poco más a conocer otras cosas o a salir un poco más de Manhattan, quizá, ¿no, José? Sí, a ver, nosotros normalmente salimos, Brooklyn lo pisamos bastante, Queens también por trabajo lo pisamos bastante. New Jersey también, y eso no es Manhattan ni Nueva York, pero bueno. No Nueva York. Pero Upstate también vamos mucho hacia arriba, es Nueva York todavía, no es Nueva York ciudad, pero en fin, poco a poco es nuestro capítulo número 11 y pues irán viniendo cosas. Perfecto, pues siguiente pregunta. Next. ¿Cuántos años tiene Siri? Pues no lo sabemos exactísimamente. En su pasaporte dice que cumple años el 3 de agosto, pero nació creo que a finales de julio, o sea que su cumpleaños será en breve, y cumplirá 5 añitos. 5 años. ¿Cuál es la mejor época del año para viajar a Nueva York? ¿Qué opinas tú, José? Esto es muy personal. No, pero esta pregunta se la tendrían que hacer pues a gente, no sé, que esté un poco más especializada en, no sé, en viajes, ¿no? Pero, a ver, basado en lo que nosotros hemos estado viviendo... ¿Cuál te gusta más a ti? Yo creo que a mí me gusta más la primavera y el otoño-invierno. ¿Otoño-invierno? Sí. Invierno no te gusta. Invierno no invierno de otoño, de ¿te gusta nieve. el otoño? Sí, otoño, yo creo que sería. Si tuviera que elegir primavera y otoño. Yo creo, en mi caso, a ver, invierno me gusta, pero es verdad que quizá no es una época para venir a visitar Nueva York si no vienes muy concienciado. Porque es verdad que la ciudad, verla blanquita y llena de nieve y demás, es precioso. Y vienes, tienes Hanukkah, tienes luego las pistas de patinaje sobre hielo, Central Park todo nevado, sin ninguna hoja en los árboles, las casitas decoradas de Navidad, pero hace mucho frío. Entonces, si vienes y te pilla un día de lluvia, que los hay muchos, o simplemente de frío y gris y con viento, no lo vas a disfrutar nada, se está súper mal en la calle. A nosotros, sí, a mí me gusta personalmente el invierno, pero para bajar un rato y luego tener tu casa y volverte y seguir haciendo tu rutina. Si vienes de turista, desde luego ya tienes que atinar mucho para que te caiga en los días de nevadas o que no haga aire, porque el aire es matador cuando hace frío de esos fuertes. Hace un poquito de aire y solo quieres volverte al hotel, no quieres estar en la calle. A ver, posiblemente las épocas donde más cosas haya para hacer o puedas ver más cosas será, yo creo que es verano e invierno. Verano ahora, por ejemplo, hay un montón de conciertos al aire libre gratis.
hay cine de verano, hay muchas cosas que hacer, pero es verdad que como te pille época de mucho calor, hace mucho calor. Y en invierno es, pues al contrario, o sea, hace mucho frío, como te pille mucho frío, hace mucho frío. A ver, hay cosas muy bonitas para ver y muy características de Navidad, de Hanukkah y todo esto, pero no hay tantísima cosa como para que te mantenga todo el día fuera visitando cosas y que te apetezca estar fuera con ese frío, porque en cuanto hay un poquito de aire en invierno, si hace frío, que suele ser a partir de noviembre, o sea, cuando pasa Acción de Gracias, yo creo que a partir de ahí ya es una lotería. Y aquí, este invierno pasado, que ha nevado una vez y tampoco tantísimo, y lo que sí que hizo fue mucho frío a finales de noviembre. Cayó una helada que estuvimos casi a menos 20 grados, sensaciones térmicas menos 20 y tantos. Entonces, invierno, estoy de acuerdo en que hay algunas cosas así muy chulas para ver, pero yo no vendría. Ya tienes que tener mucha suerte y atinar que vienes de viaje en invierno y que te caiga una nevada y que sea todo precioso y maravilloso para ver las casitas decoradas, el árbol de Rockefeller, los mercadillos navideños y todo esto. Pero si no, yo no recomendaría venir en invierno. Otoño. Primavera, yo para mí, aunque creo que habría menos cosas para hacer, no estoy seguro de, por ejemplo, calendarios de deportes, de béisbol, baloncesto y demás, no sé cómo funciona, tendríamos que mirarlo. Pero, por ejemplo, yo primavera, por la temperatura y porque puedes estar todo el día en la calle. Y otoño, pues por lo mismo exactamente, temperatura, porque puedes estar todo el día en la calle, porque tienes Halloween, tienes la caída de las hojas de otoño, tienes Acción de Gracias. Entonces, hay muchas cosas para hacer y la temperatura acompaña. Y también es verdad que toda la temporada otoñal, con lo de Acción de Gracias, Halloween y todo esto, al final se hacen muchas actividades como familiares. Es como una época acogedora. Sí que ves que hay un poco como vida, no vida en el sentido de como en primavera, que la gente empieza a salir fuera y es como la antesala al verano donde hay tantísimas actividades, pero sí vida como que ya se avecinan fiestas familiares. Quizá incluso todo lo que rodea Acción de Gracias, es decir, hacia octubre, noviembre, se celebra muchísimo más que luego en Navidades. Mi época favorita sería otoño y primavera, estoy de acuerdo con José. Pues siempre nos basamos en las temperaturas de... Al final lo que te va a mantener viendo Nueva York en la calle y demás va a ser que la temperatura sea agradable. Entonces, primavera y otoño son las temperaturas más amables. Sí que es verdad que cuando vengáis a Nueva York siempre hay que venir preparado para todo, porque lluvia, te puede caer lluvia y no es algo que te tenga que cortar el día, porque si no, al final aquí el tiempo es tan cambiante que no saldrías a la calle si tuvieras que plantearte el día en función de si va a llover o hacer un poquito de viento. Y cosas que hay que aprender, como por ejemplo, si vienes en verano, siempre llevar una pequeña chaqueta o sudadera, porque hace calor en la calle, pero en cuanto entras al metro, los aires acondicionados están a full y mueres. Entras a un edificio, exactamente lo mismo. Entras a un rascacielos, exactamente lo mismo. Entonces, hace mucho frío en interior y mucho calor en exterior. Next. Vamos de viaje y queremos ver algún partido. ¿Mejor béisbol o baloncesto? Pues hay varias opciones. Béisbol nosotros hemos ido, baloncesto también, hemos visto fútbol americano. Es bastante personal, de nuevo. Nosotros cuando ha venido algún familiar, algún amigo y demás y hemos tenido que ir a ver algún sitio, creo que hemos ido siempre al estadio de los Yankees. Es curioso, quizá en España, por la gente que ha venido a vernos, que vienen de allí, quizá el béisbol es lo más curioso. Hemos ido a los Yankees y a un estadio de ligas menores. Ah, es verdad. Ese también estuvo chulo porque quizá era como más auténtico. Sí. A ver, yo si tuviera que elegir, elegiría todos. Aunque todos, porque cada uno tiene su cosa. Fútbol americano, pues es muy espectacular. Béisbol es lo que ves en las películas, aunque se hace muy pesado, porque un partido de béisbol te puede durar 4 horas fácil, incluso un poco más. Y el baloncesto, pues es muy entretenido. Yo elegiría los tres. Sí que es verdad que no vas a poder ver los tres, creo, porque cuando es la época de béisbol, creo que la época de baloncesto no lo es. O si es, creo que si es como las clasificatorias, como que esto es súper caro y no puedes ver béisbol, pero bueno, en baloncesto es como
es fase inicial, no sé, algo así. Yo iría a las tres son espectaculares, la que sí que no hemos visto nunca es hockey. Ni boxeo, Ni boxeo. que son dos que tenemos ahí pendientes. Béisbol me gusta por lo que es verdad que es un poquito más distendido, puedes ir y estar charlando si vas con gente y tal, Sí. porque no tienes que estar tan pendiente, no es un juego tan rápido. Baloncesto es impresionante. A mí, yo no soy muy de deportes, pero la experiencia de ir a un partido así, no sé, se vive... Sí que es verdad que esto me sucedía también en España, incluso no soy muy de fútbol tampoco y iba a ver el fútbol al campo y como que el ambiente te envuelve. Pero aquí más. Hay una aplicación que se llama Game Time, solo está disponible si vives en Estados Unidos y te deja descargarla si tu galería de aplicaciones es en Estados Unidos. Si, por ejemplo, vives en España y quieres descargarte la aplicación, no te deja. Se llama Game Time y lo que es una aplicación de entradas de última hora. Por ejemplo, nosotros hemos ido a ver fútbol americano por $5 la entrada. No me lo recuerdes, que esa Aunque experiencia... Aunque luego hemos pagado 50 por el parking. Hemos llegado a ir al Madison Square Garden a ver un partido de los Knicks, consiguiendo la entrada media hora antes por $8 creo que fueron. Y lo único fue que pagamos el lift más caro que la entrada. Claro, para llegar a tiempo, porque queríamos llegar a tiempo, tampoco es necesario, pero bueno. La siguiente, a ver, ¿dónde visteis los fuegos artificiales del 4 de julio? Pues los vimos en 2 sitios, porque además fuimos en patinete y nos íbamos a Siri, que fue una muy mala opción, porque no le gustaron nada los fuegos artificiales. La vimos en Newton Barge, que es un parque que hay como en la parte de arriba de Greenpoint, en la parte de Brooklyn. Es la parte como que la que junta o la que mira a Long Island City. Y la verdad es que es un parque. Esta última vez estaba con bastante gente, pero nada que ver con Domino's Park, o Transmitter Park, o Dumbo y todo esto que se llenan demasiado. Es un parque muy pequeño y que, la verdad, sí, hay gente, pero si llegas con tiempo, yo creo que... No es agobiante. No. Y luego también lo estuvimos viendo en Cornell Hills, en Roosevelt Island, sí, que no habíamos entrado nunca en patinete y fuimos a entrar y porque no teníamos claro si se podía entrar o no con el patín. Y sí que entramos. Es verdad que no pudimos llegar hasta el fondo del todo. Sí, porque creemos que estaba restringido. O había que comprar unas entradas o algo para acceder ahí a ese sitio. Y nos quedamos un poquito más atrás y nada, pero no estuvimos allí muchísimo tiempo. Pero, a ver, si tuviéramos que... No nos habéis preguntado recomendaciones, hay un montón, ¿no? Pero si tuviéramos que decir alguna, yo creo que sería esa zona en la que nosotros fuimos, ¿no? Newton Barge. Sí, porque Domino's estuvimos al punto de verlo una vez y me acuerdo que la primera vez que lo vimos en este sitio, en Newton Barge, fuimos primero a Domino's Park y salimos de allí, pero rapidísimo, porque era agobiante, lo siguiente. Y, sin querer, fuimos a parar a este parquecito. Y desde entonces, pues, hemos ido allí a verlo. Siguiente pregunta. ¿Por qué no hacéis algún vídeo cuando estáis trabajando? Lo hemos pensado bastantes veces, pero es complicado. Es complicado porque si estás trabajando, quieres hacer un buen trabajo, si estás concentrado en el trabajo que estás haciendo y es complicado estar pensando en 2 tipos de vídeos diferentes o 2 tipos de cosas diferentes y es complicado. Lo hemos intentado alguna vez, no hemos conseguido lo que queríamos, lo hemos apartado, lo pensamos varias veces en muchos trabajos, pero no sé, de momento no hemos hecho nada, creo que decente para compartir. Quizá a lo mejor compartimos alguna parte de algo, porque sí que es verdad que al comienzo del trabajo es mucho más sencillo porque ya no hay estrés, pero en nuestro tipo de trabajo pues siempre se tiene un timing, pero nunca se mantiene a lo largo del día. Entonces hay momentos de más estrés, que tienes que correr más o que corres menos y entonces no están sucediendo cosas que sean de interés para grabar para el podcast. Entonces, bueno, a lo mejor os podemos enseñar un poco highlights o cualquier otra cosilla en un momento dado. Estamos todavía pensando en cómo poder mostrarlo y que sea interesante para vosotros. Vale, siguiente. Hace unos meses estuvimos en Nueva York y vimos grupos de marineros por Times Square. ¿Es normal? A ver, es normal, depende de la época. Es verdad que en años anteriores lo habíamos visto, pero no sabía muy bien por qué. Este año sí que lo hemos visto y era cerca del Memorial Day. Aquí cerca, porque lo tenemos muy cerquita de casa,
está atracado permanentemente porque no se mueve, el Intrepid, que es un portaaviones museo, que tiene pues dentro de los hangares tiene creo que restos o tiene una parte del Apolo 13, no sé, tiene cosas también aeroespaciales, tiene aviones de combate en la cubierta, helicópteros, no sé, está interesante si te gusta todo ese mundillo. Luego también sale en una de las películas de La Búsqueda con Nicolas Cage. Y bueno, pues al lado, todo esto para decir que al lado en donde está atracado el Intrepid, en esos muelles, que está en la calle 46 con la avenida 12, esta es la 11, la 12, con la avenida 12, tienes también donde está la terminal de cruceros, que ya os la enseñamos en un podcast anterior, pues en todos esos muelles atracó otro portaaviones que estaba en activo, todo esto por el Memorial Day, que aquí pues lo viven muchísimo. Con los veteranos también, ¿no? Los veteranos no sé si hubo algún portaaviones exactamente, Bueno, pero normalmente cuando vienen barcos militares para lo que sea... Ya sabemos que es cuando están todos los marineros, ves a muchos marineros y marineras cada vez más, que también eso está guay, ver este cambio. Y en este caso fue porque había un portaaviones en activo y lo estaban enseñando, había una cola tremenda. Creo que nosotros fuimos una vez con Siri, no pudimos entrar, y cuando fuimos la segunda vez, ¿qué hicimos? Como 4 horas haciendo cola. Y luego la verdad es que estaba bastante guay. Entrabas dentro y te enseñaban, pues bueno, habían camiones, habían pues muchas cosas que te iban explicando por dentro. Luego subías a la cubierta también, pues habían helicópteros, todo cosas en activo. O sea, realmente es que era un portaaviones que creo que venía desde el norte, por Boston y todo esto, por Nueva Inglaterra. Y aparte de esto, había también un par de fragatas militares también en otros muelles, que eran barcos más pequeños. Entonces, claro, como tiene tanta afluencia de público para visitar estos barcos, lo que hacen es que vienen militares extras, en este caso marineros, porque son portaaviones y son barcos y demás, y toda esa gente, pues bueno, van a turnos también, porque eso estaba abierto todo el día. ¿Qué sucede? Pues que mucha de esa gente viene de fuera de Nueva York, con lo cual también vienen a visitar la ciudad, bajan a Times Square, veréis y como están atracados aquí al lado, en Midtown, pues lo que es la parte del centro es donde más vais a verlos. Vamos, que son también casi turistas, ¿no? Pues muchos de ellos son turistas. De hecho, Claro. incluso veías a familiares en la cola, cuando hacíamos la cola para entrar, que había alguno de los marineros que... Turistas, me refiero, turistas, son americanos, pero son turistas de Nueva York, que vivirán en California, vivirán en Boston, donde sea. Bueno, sí, y también gente quizá de aquí, porque veíamos familias que iban a visitar, o a lo mejor eran amigos que iban Sí, a visitarlos, que a lo y mejor los veías que como que había un marinero que iba con un grupito a lo mejor de 2, 3, 4 personas con ellos, que les iban a enseñar el barco y demás. Entendemos que serían pues familiares que viven aquí o amigos. O que están destinados en otro sitio, vienen aquí a enseñar a los Claro, y compañeros. entonces pues el- bueno, pues aprovechan para verlos. Es como, sí, mira, estoy haciendo escala en mi ciudad. Sí. Siguiente. Otras ciudades cerca de Nueva York para visitar. Nosotros tampoco hemos visitado tanto, sí que hemos ido a... Bueno, ya no es cerca o lejos, no sé cuánto está de cerca o de lejos, pero hemos estado en Filadelfia, hemos estado en Boston, hemos estado en las montañas de aquí de Nueva York, sí que hemos bajado un poco más a Washington. Va a depender de, uno, cómo se vaya a mover cada persona. No es lo mismo que vivas aquí y te puedas alquilar un coche, estés un poco más confiado con todo, tengas tu carnet de conducir y puedas salir, coger un coche y viajar, que una persona que viene de turista que a lo mejor no se atreve tanto a salir, ¿no? Ya no es que no te atrevas, sino la cuestión del tiempo también. Que si vienes de turista, normalmente no vienes más de 2 semanas. Entonces hay veces que ya solo visitar lo que es Nueva York ciudad te consume mucha parte de ese tiempo. Porque salir al final, con que te vayas a Upstate, a Catskills, que es bueno a media hora, 40 minutos ya hacia el norte de la ciudad, ya empieza a cambiar muchísimo el paisaje, ya es todo bosque, verde y bueno, pues no está lejos, sería una opción para alguien que viene y quiere ver algo diferente de Nueva York, pero eso prácticamente te va a llevar todo el día porque Sí. puedes subirte hacia arriba y luego pillar un atasco, luego ya cuando estás allí, las distancias allí ya no son como aquí en metro. Las distancias de un pueblo a otro son muchas más y luego para moverte en el pueblo pues es mucho andar, si quieres ver la ciudad y todo esto. ¿Pueblos cerca de aquí? ¿Cuál dirías?
Sleepy Hollow y Tarrytown serían sitios que yo recomendaría ir a visitar si queréis ver algo diferente a lo que es la ciudad. Sí, porque están a 1 hora y media, porque cosas es así hacia el norte. como no montaña, es como bosquecillo y pueblo. Son pueblos, el típico pueblo que veríais en una serie basada o ubicada en Estados Unidos, Que creo que con es- las casitas. Que creo que en estos se puede subir con el tren, desde estación Creo que central. sí, porque tenía además... No, pero creo que en Sleepy Creo Hollow que no lo sí. sé, pero Cold Spring, por ejemplo, que es también una ciudad muy del estilo, ahí sí que había parada de tren. Sleepy Hollow puede estar chulo si os mola el cine de terror y demás, pues por la película de Sleepy Hollow o El caballero sin cabeza. Visitar el cementerio de Sleepy Hollow está muy chulo. Catskills, que es donde hemos hablado, Upstate, es una zona donde está ambientada la película de Dirty Dancing, por ejemplo, y veréis muchos resorts. De hecho, hemos hecho bodas en algunos parecidos, que son... Los ves y dices, es que prácticamente es lo de la película, con su laguito, con... Bueno, pues todo eso es Catskills y eso está... es una zona, como si dijeras, pues una zona natural, como si dijeras los Pirineos o Sierra Nevada. Pues aquí Catskills es una zona que puede estar a 1 hora y media, 2 horas hacia arriba. Sí, por ahí más o menos. Luego, un poco más lejos, hace unas semanas estuvimos 3 o 4 días fuera para despejarnos y nos fuimos con el coche hacia Washington, pero pasamos por Lancaster, que es Pensilvania, que hay un pueblo o una comunidad Amish. Dimos una vuelta, comimos, vimos un poco la zona y ya de ahí nos fuimos a un parque nacional, a Shenandoah, que está en Virginia, y de Virginia nos fuimos a Washington y ahí pasamos, bueno, en Shenandoah pasamos un día y en Washington pasamos otro. Esa fue un poco la ruta que hicimos. En Lancaster, si os apetece ir y turistear lo que es la ciudad Amish o el pueblo Amish, nosotros personalmente fuimos y no contratamos ningún tour de estos turísticos para que te enseñen la zona Amish y a los Amish y demás. No es algo que nos convenciera mucho a hacer, la verdad. Y lo que sí que hicimos pues simplemente fue estar por allí, comimos en un restaurante que sí que estaba regentado por gente Amish. Luego en coche dimos una vueltita por allí, pero nada turístico de ir a visitar una casa Amish o a una familia Amish o demás. Vimos un cementerio Amish que era curioso también, era muy normalito, pero veías las fotos y demás y era bastante auténtico. De ahí sí que en el parque de Shenandoah, la verdad es que lo visitamos porque estaba un poco de paso, ¿no? Pero era enorme y porque no podíamos quedarnos ya ese día porque teníamos la fecha de vuelta, necesitábamos luego volver aquí porque teníamos trabajo y queríamos llegar y pasar un día entero en Washington, pero había zonas de acampar y mucha zona con ríos que nosotros, por la zona donde somos en España, pues el agua escasea y es ver un río aquí mediano y se nos van los ojos y la verdad es que estaba muy chulo, una zona muy verde. Siri lo pasó en grande, nosotros respiramos aire fresco y Washington la verdad es que nos moló mucho. Ya habíamos estado, fuimos en nuestra luna de miel, fuimos a visitarlo, pero en una excursión turística. Y la verdad es que lo recordaba guay, pero me ha gustado muchísimo más esta visita y hacerla por libre. No nos movimos demasiado de la zona del centro, ¿no? No, bueno, Pero vimos las cosas principales así. sin saber lo que es el centro, o sea, creo que estuvimos en lo más turístico, ¿no? Sí, pero con tranquilidad, ¿no? Con venga que hay que subir al bus y hay que irse aquí o allá. Entonces, bueno, Washington sí sería un sitio para ir. Cambia mucho si vas con una excursión organizada, guiada, que si vas a tu bola y con tu coche y con tu tiempo y haciendo lo que tú quieras. Depende de la energía que lleves también. Cambia mucho el cómo quieres ir a hacer o a visitar la ciudad. No es que sea ni mejor ni peor. A nosotros, sinceramente, nos ha gustado más esta vez porque hemos ido, ya lo habíamos visto, fuimos a ver en el viaje de novios pues el cementerio de Arlington, cosas así más turísticas y que el autobús te lleva, te suelta, te explican una cosita, te suben al autobús, te llevan al monumento de no sé qué y tal. Esta vez fuimos un poco más solo en el centro, estaba más centralizado todo. Íbamos a nuestro rollo y te da... Llegamos por la mañana, vimos que el Capitolio, entramos a ver el Capitolio, que habían entradas, fuimos a ver la biblioteca,
el Archivo Nacional también, que es donde está la Declaración de Independencia. Si vas en excursión no vas a poder hacer esto porque te van a llevar a comer a un sitio así rápido y tal. Nosotros paramos, a José le gusta mucho el tema de gastronomía y fuimos a comer al restaurante de a uno de los restaurantes de José Andrés que tiene allí, a Jaleo, que nos gustó, la verdad, que muchísimo. Uh-huh. Y después de eso pues ya fuimos a visitar el monumento de Franklin, el monolito y la Casa Blanca. Ya nos volvimos para el coche y ya vinimos del tirón para aquí, Ya ¿no? no vinimos del tirón, sí, porque a los 2 días o así... O al día siguiente, a los 2 días teníamos una boda, ¿no? Entonces sí. ¿Y a cuánto estaba? ¿Recuerdas a cuánto estaba? Yo creo que tardamos... A la ida no lo sé, porque hicimos la vuelta de pasar por el pueblo de los Amis y el Parque Nacional, pero a la vuelta creo que fueron unas 3 horas y media, 4 horas más o menos. ¿Cierran calles como en España por días festivos? Creemos que sí, porque hemos visto varias veces o varias épocas en el año que hay avenidas cortadas, sobre todo cuando hay algún día así de fiesta, yo creo importante. Yo creo que es más en verano, ¿eh? Sí, no sé. Pero hace unas cuantas semanas fuimos a hacer una ruta en bicicleta hacia Harlem. Que era Harlem, y nos encontramos Era por algo de una iglesia evangélica. ¿Algo de la Virgen de Lourdes, puede ser? Era algo que había puesto de la Virgen de Lourdes. Sí, no sé. En esa calle había una iglesia, pues estaba toda la calle cortada y habían puestos de comida, había una banda tocando, habían puestos para comprar cosas de segunda mano. Luego hubo otro día, José, que aquí en la 9ª Avenida estaba cerrada y estaba llena de puestos de comida. Sobre todo cuando ponen puestos de comida suele haber o comida muy americana, rollo hot dogs y demás, latina. O muchísima comida latina. Y bueno, creo que había también un castillo hinchable, había muchos puestecitos también que te daban cosas de muestra. Yo creo que sí que suelen ser en días muy concretos. Por ejemplo, en Downtown hemos visto en East Village algunas veces que hemos pasado, sí que hay calles cortadas. Habían zonas, sobre todo en la zona financiera, en la parte del Downtown, que los viernes acotaban zonas y ponían como food trucks y la gente pues bajaba a comer, era como la gente que estaba trabajando bajaba a comer, era como la antesala del fin de semana. Park Avenue y la Quinta Avenida también algunas veces. Y los domingos, yo creo que antes de verano, también hay muchos domingos que las hacen avenidas y calles peatonales. Respuesta, no es tan común como en España. Bueno, no es una pregunta. Aquí lo que nos han puesto varios es una afirmación. Tenéis que hacer más vídeos por la calle. Por una parte puede que sí, por una parte puede que no. A ver, nosotros empezamos el podcast porque, queríamos hablar, queremos hablar con la gente, charlar con gente que tenga una experiencia parecida a la nuestra, que vivan aquí, que estén de paso, saber qué hacen, cómo lo han hecho, cómo lo han conseguido, cómo lo están viviendo, ¿no? Pero sí que es verdad que pues algunas personas nos estáis diciendo estaría bien que nos enseñarais la parte no sé qué, o que grabaréis vídeos por la calle. La parte práctica, ¿no? Sí, un videoblog por la calle y tal. La verdad es que no lo tenemos pensado de esa manera, aunque sí que es verdad que hemos pensado también en hacer esto y bueno, no sabemos si se hará, no se hará, cuándo, cómo. A mí me apetece. A Anza le apetece, a mí no me apetece, entonces bueno, es todo un poco ver cómo hacemos una mezcla que nos cuadre a los dos y pueda ser interesante. Porque sobre todo sí que salimos mucho en bicicleta, en patinete, sí que salimos bastante con Siri, entonces bueno, puede ser una forma interesante de conocer la ciudad. De enseñaros cómo es realmente la experiencia, no contárosla. Y nada más, creo que nos hemos alargado bastante con toda esta parte de preguntas y respuestas. Queríamos haberlo a lo mejor hecho un poco más corto, pero es verdad que hay cosas que hay que matizar para que no sean tampoco malentendidas. Sí, bueno, al final damos nuestra opinión y es lo que hay, ¿no? O sea, tampoco hay que darle muchas vueltas. No tenemos la respuesta definitiva, ni creo que exista. Y poca cosa más. Si estás viendo estos vídeos o estás escuchando este podcast en Spotify o en Apple Podcast, estaría súper bien que te suscribieras o que le dieras a me gusta o que... a la campanita para que te avise de los siguientes. Exacto. Y así, pues eso la verdad es que... anima mucho, nos ayuda a grabar bastante más vídeos y sacar tiempo de donde no lo tenemos. Pero nada más, que muchas gracias por escucharnos, por vernos. Seguir dejándonos vuestros comentarios. Exacto, esperamos muchos comentarios y hasta el próximo vídeo.
Chao. Hasta luego. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. Have fun, turn around now, turn around now. I just wanna. Universo Nueva York. Un podcast de Aranza y José.